Ha dedicado 5 décadas icónicas a construir una carrera en el mundo del espectáculo como cantante, actriz, presentadora de programas de entrevistas y escritora. Dios nunca te da nada que no puedas soportar. Creo que es demasiado difícil mantenerse en pie me arrodillo para saber que tenías que seguir viviendo la vida. Durante décadas se presentó en escenarios de todo el mundo, luciendo la sonrisa más radiante del mundo del espectáculo, pero tras esa sonrisa se escondía un secreto muy pesado. Ya he contado esta historia antes, creo que vale la pena repetirla, pero recuerdo que cuando tenía unos 16 años, eso era un trabajo, y esta era la realidad, que ni siquiera sus hermanos más cercanos tenían idea de lo que llevaba dentro. Si nota la diferencia entre un artista y uno que no se duerme en los laureles, no. Sigues adelante, sigues trabajando, miras al futuro y te preguntas, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Entonces, a los 66 años, Marie Osmond finalmente pronunció esas palabras en voz alta. He pasado por mucho, pero él ha sido mi apoyo. Pasé por un divorcio terrible y una batalla por la custodia, y perdí a un hijo. Y la respuesta que dio sorprendió a todos los que creían conocer su historia. El escenario del que se retiró. Las luces del Flamingo se apagaron el 16 de noviembre de 2019. Y algo cambió en el interior de Marie esa noche. Después de 11 años consecutivos actuando junto a su hermano Donnie en Las Vegas, después de exactamente 1,730 espectáculos, después de más de 900 fans, se bajó de ese escenario sabiendo que el siguiente capítulo de su vida sería completamente diferente. Estaba agotada de una forma que el dinero no podía remediar. Entonces llegó la oferta que todos creían que la salvaría. CBS le ofreció un puesto fijo en el programa The Talk en mayo de 2019. Hoy se hizo un gran anuncio en el programa matutino de la CBS The Talk. Marie Osmond se unirá oficialmente al grupo como copresentadora a partir de septiembre. Estaba sentada junto a Sharon Osbourne, Cheryl Underwood Eve y Carrie Ann Inaba. Why el país la vio integrarse a la televisión diurna como si hubiera nacido para ello. Pero cualquiera que haya compartido mesa con personalidades fuertes sabe que las sonrisas ante la cámara no siempre se corresponden con lo que sucede durante las pausas publicitarias. Para abril de 2020 la tensión tras bambalinas se había vuelto innegable. Según se cuenta un día, Sharon miró a Marie y le dijo, «No te pareces en nada a mí». Y a partir de ese momento la relación entre ellas se rompió definitivamente. Fuentes cercanas a la producción revelaron a Page Six que Sharon y Cheryl amenazaron con abandonar el programa si no despedían a Marie. Según se informa, Carrie Ann Inaba fue la única copresentadora que luchó por mantenerla en el programa. Cuando Marie anunció su salida en agosto de 2020, no hizo ningún comentario polémico en público. Simplemente agradeció al productor John Redman mencionándolo por su nombre. Bromeó diciendo que ella y su esposo Steve no habían estado tan solos desde 1982, cuando sus últimos hijos se fueron a la universidad. Era la típica Marie amable en apariencia, pero con una discreta negativa a generar el drama que todos esperaban. Si bien el mundo esperaba que Marie lanzara su propio espectáculo en Las Vegas, hizo todo lo contrario. Se alejó por completo del strip y comenzó a hacer giras con orquestas sinfónicas completas. En diciembre de 2021 lanzó un álbum de música clásica titulado Unexpected bajo su propio sello discográfico. Mientras tanto, su hermano Donnie estrenó su propio espectáculo en solitario en Harrah's, Las Vegas el 31 de agosto de 2021. Donnie Osmond regresará a Las Vegas con su primera residencia en solitario en Harrah's. El nuevo espectáculo comienza el próximo agosto. Mientras Donnie se mantuvo en el centro de atención, Marie optó por una grandeza más discreta. Y luego en 2023 dijo algo que dejó a todo el mundo del espectáculo boquiabierto. Anunció que no dejaría ni un solo dólar de su fortuna, estimada en $20 millones, a sus 7 hijos vivos. No les digo a mis hijos que si no se portan bien irán al infierno. Les digo a mis hijos que Dios estará ahí para ellos cuando tengan dificultades. Ese es el Dios en el que creo, porque la autoestima no se compra. Pero las conversaciones que siguieron a esas revelaciones la obligaron a reabrir una herida mucho más antigua de la que solo había hablado a retazos. Y a los 66 años finalmente estaba lista para ponerle nombre a lo que realmente le había sucedido en su infancia. La única niña en una casa llena de hermanos.
El 13 de octubre de 1959, una niña llamada Olive Marie Osmond nació en Ogden, Utah. Y aquí hay un detalle que casi nadie menciona. Nació el mismo día que su padre George cumplió 42 años. En el mismo hospital, en el mismo cumpleaños. Dos generaciones compartiendo una vela en el pastel. Sus padres lo interpretaron como una señal de Dios de que esta niña estaba destinada a algo especial. Llevaban años rezando por una hija, y después de 8 hijos varones finalmente la tuvieron. La familia del mundo del espectáculo que lo inició todo. Y como única hija entre 8 hermanos, Mary Osmond se convirtió en la protagonista. Ahora imagina cómo fue crecer en esa casa. 8 hermanos mayores, todos más fuertes, más altos y más rápidos que ella. Dos de ellos, Beryl y Tom, nacieron sordos. Esto significaba que todo el negocio familiar del canto y las actuaciones se construyó en parte para costear su cuidado. En la casa de los Osmond no había privacidad. No existía un dormitorio tranquilo donde una niña pudiera pensar con tranquilidad. Cada comida, cada juego, cada conversación transcurría en medio de un torbellino de energía masculina. Marie estaba sentada en el centro. A los 4 años, en 1964, la pequeña Marie ya hacía su debut televisivo en The Andy Williams Show. Marie Osmond ha crecido ante nuestros propios ojos desde su primera aparición en The Andy Williams Show en 1963. La mayoría de los niños de esa edad están aprendiendo a atarse los cordones, pero Marie estaba aprendiendo sobre ángulos de cámara y movimientos escénicos. La familia se mudó de Utah a Los Ángeles. Los hermanos firmaron un contrato de 5 años y la maquinaria de los Osmond comenzó a funcionar ya a toda velocidad. A los 11 años, Marie fue enviada a Japón para el rodaje de un anuncio publicitario, y el barco en el que filmaba naufragó en aguas infestadas de tiburones. Tuvo que nadar para salvar su vida. Tras ser rescatada, los productores la enviaron de nuevo al agua para seguir filmando, y acabó con una quemadura solar tan grave que le salieron ampollas en la piel. En sus memorias escribió una frase que aún duele, que en algunas situaciones la trataron más como un producto que como una persona. Vuelve a leer esa frase despacio. Luego llegó el momento que cambió para siempre su perspectiva sobre la vida y la muerte. A 1975, cuando Marie tenía solo 16 años, conducía un coche con su madre de copiloto cuando de repente perdió el conocimiento al volante. El choque fue tan violento que el volante se dobló por el impacto y Marie estuvo a punto de perder un ojo. Su madre salió despedida por el parabrisas y sufrió un colapso pulmonar. Los médicos advirtieron a Marie que su madre podría no sobrevivir la noche. Mientras estaba sola en el hospital, aterrorizada por haber matado a su propia madre, Marie dijo haber tenido una visión clara de su difunto abuelo, diciéndole que no se preocupara, que él no estaba allí para llevarse a su madre a casa. Su madre sobrevivió. Marie afirma que aquel momento cambió por completo su creencia en la vida después de la muerte. Aquel instante de gracia habría sido un trauma suficiente para cualquier adolescente capaz de cargar con él toda la vida. Pero Marie ya ocultaba algo mucho más oscuro, algo que las cámaras y las luces del estadio habían estado encubriendo discretamente durante años. El productor, que la llamó Gorda. Para cuando Marie cumplió 15 años, la familia había conseguido la mayor oportunidad de sus vidas. ABC les dio a Donnie y Marie su propio programa de variedades en 1976 y casi de la noche a la mañana, ella se convirtió en una de las adolescentes más reconocidas del planeta. Para los telespectadores todo parecía mágico. Para Marie, la verdad tras bambalinas era algo que la mayoría de la gente jamás creería. Ella misma ha declarado públicamente que trabajaba jornadas de 18 horas 6 días a la semana. Aprendes esa ética de trabajo. Trabajábamos jornadas de 17 horas 6 días a la semana, pero nos enseñó a trabajar duro y a amar lo que hacemos. Memorizar 350 páginas de guión cada 2 días y medio. Piénsalo por un momento. Tenía 15 años y entonces llegó el momento que la hirió profundamente, algo que tardó décadas en sanar. Marie declaró a Page Six en enero de 2023 que un ejecutivo del estudio la apartó un día en un estacionamiento detrás del plató. Medía aproximadamente 1,65 m y pesaba 47 kilos.
Y este hombre adulto miró a la adolescente y le dijo que era una vergüenza para su familia. Le dijo que estaba gorda. Le dijo que 250 personas del programa iban a perder sus trabajos porque ella no podía controlar su apetito. Voy a omitir esa cita por lo cruel que fue. En 2019 le contó a Fox News Digital que a partir de ese momento literalmente se privaba de comer durante 3 días antes de cada grabación. Sobrevivía únicamente con agua de limón mezclada con pimienta de cayena y jarabe de arce. Por cierto, esa receta es el mismo método de ayuno que Beyoncé usaría más tarde para bajar de peso para la película Dreamgirls 30 años después. Marie bajó a 92 libras. Los éxitos no cesaron. Marie ha compartido abiertamente que el legendario comediante Groucho Marx, quien era anciano y estaba en silla de ruedas cuando participó como invitado en su programa, le pellizcó el trasero. Ella lo ha llamado así en entrevistas. Era una adolescente y un ícono de Hollywood se sentía con derecho a controlar su cuerpo frente a todos. Ese era el mundo en el que vivía. Cada semana se encontraba junto a mujeres como Cher, Farrah Fawcett, Jacqueline Smith, Cheryl Ladd y Raquel Welch, y se sentía invisible a su lado. Más tarde escribió que al lado de Cher se sentía como el patito feo. El único rayo de esperanza durante esos años fue una semana amistad cuya existencia la mayoría desconocía. La legendaria presentadora Lucille Ball la apadrinó. Las dos se sentaban en casa de Lucy a jugar al Scrabble durante horas mientras la mujer mayor compartía anécdotas de sus décadas en Hollywood. Para una chica abrumada por ejecutivos y críticos masculinos, tener por fin a una mujer poderosa de su lado fue como un respiro. Luego, en 1978 recibió una oferta de casting que lo cambiaría todo para ella. Los productores de la película Grease le ofrecieron a Marie el papel de Sandy. Ella lo rechazó. En 2016 declaró a Watch What Happens Live que el personaje le parecía demasiado transgresor y que no le gustaba la idea de que la protagonista femenina tuviera que volverse mala solo para llamar la atención de un hombre. Ella creía que el hombre debía esforzarse para conquistar a la mujer, no al revés. Olivia Newton-John finalmente consiguió el papel. Los productores suavizaron el personaje para ella y el resto es historia del cine. Pero Marie no se arrepiente. Lo que ninguno de esos productores, ninguno de esos coprotagonistas, ni ninguno de esos millones de espectadores sabían, era que la sonriente adolescente que veían en la pantalla guardaba un secreto tan pesado que apenas podía soportarlo. Y a continuación escucharán en sus propias palabras exactamente lo que ocultaba un secreto que guardó durante 40 años. Durante casi 40 años, Marie Osmond mantuvo en secreto el capítulo más doloroso de su vida. Ni con sus propios hermanos lo sabían, su mejor amiga tampoco. El hombre con el que finalmente se casó lo ignoró durante años. Luego, en 2001, publicó un libro titulado Behind the Smile, detrás de la sonrisa. En él finalmente plasmó las palabras que había estado reprimiendo desde la infancia. Había sufrido abusos sexuales en repetidas ocasiones por parte de varias personas. Él ha dicho claramente que los agresores no eran miembros de su familia, no eran sus padres, no eran sus hermanos. Eran personas en las que su familia confiaba. Eran personas que por casualidad se encontraban en lugares que sus padres consideraban seguros. Y cada vez que ocurría quien la lastimaba, la amenazaba para que guardara silencio. Ella afirmó que creía firmemente que si contaba la verdad, sus hermanos sufrirían daños, sus padres lo perderían todo y el negocio familiar se iría a pique de la noche a la mañana. Así que hizo lo que hacen tantas víctimas infantiles, lo ocultó. Cuando Larry King la entrevistó sobre el libro en 2009, Marie no se inmutó. Le dijo sin rodeos que el abuso fue real, que fue algo que se pudo haber vivido y que su sentido de los límites personales había sido destruido desde muy joven. Años después, en 2018 se sentó con el Dr. Oz y dijo algo que reveló que finalmente había hecho las paces con su pasado. Ella le dijo que quienes le habían hecho eso ya estaban muertos. Solo esa frase tenía más peso que cualquier discurso. Pero el momento que realmente me impactó y que también te impactará a ti. Llegó en el programa The Talk el 21 de octubre de 2019. Marie miró a la cámara y admitió que cuando tenía 8 o 9 años creía sinceramente que podría ser gay. Y la razón no era que realmente lo fuera. La razón era que el abuso la había vuelto tan temerosa de los hombres y tan repugnante hacia ellos que no podía imaginarse queriendo tener a uno cerca.
Esa confusión la acompañó durante años. Creía que algo se había roto permanentemente en su interior. Lo que finalmente la sanó fue precisamente aquello que una vez la había abrumado, ser la única chica en una casa llena de hermanos y ver a su padre George amar a su madre. Observaba cómo Alan Wayne, Merrill J. Donny, Jimmy Verrill y Tom la protegían, la animaban y la trataban con ternura, incluso cuando no entendían por qué a veces se distanciaba. Poco a poco, año tras año, sus hermanos y su padre fueron transformando sutilmente la imagen que tenía de un hombre. Ella misma lo expresó con franqueza. La razón por la que Dios le dio tantos hermanos maravillosos y un padre como el que tuvo fue para que aprendiera a confiar de nuevo en los hombres. Y aquí es donde reside la fuerza de la siguiente parte. A los 66 años, tras tantos años de respuestas a medias, Marie finalmente dio un paso más allá. Ella describió al tipo de hombre que lo había hecho. No mencionó un solo nombre, pues optó por proteger a su familia de una tormenta legal pública, sino que describió con precisión el tipo de persona de la que todos deberíamos estar alerta. Hombres que usaron la cercanía con sus padres como escudo. Ella creó el manual de instrucciones y al hacerlo les dio permiso a miles de sobrevivientes para que finalmente hicieran lo mismo. Pero justo cuando Marie comenzaba a sentir que lo peor de su vida había quedado atrás, un nuevo dolor la esperaba en la habitación contigua. Y ya este no tenía nada que ver con su infancia, el suelo del armario y el viaje de 320 kilómetros. En 1999, tras años intentando construir la familia perfecta, Marie dio a luz a su séptimo hijo, un niño llamado Matthew. Ella creía estar preparada. Ya llevaba 16 años siendo madre. Ya había criado bebés antes. Pero tras el nacimiento de Matthew, algo le sucedió a su cuerpo y a su mente que jamás había experimentado. La tristeza la invadió como una ola imparable. El agotamiento era tan profundo que durante varios días no pudo levantarse del suelo. Guay debajo de todo eso vivía una especie de vergüenza que ni siquiera podía expresar con palabras. En sus memorias describió una escena con la que creo que todo padre que lea esto debería reflexionar un momento. Estaba sola en su armario. Si yo había desplomado sobre un montón de sus propios zapatos, y escribió que sentía como si estuviera mirando hacia abajo en un largo túnel oscuro con la salida sellada. Otro día estaba sentada en el suelo de su cocina, sollozando tan desconsoladamente que le temblaba el cuerpo. Guay lo único que pensaba era, esto no puede ser yo. Entonces llegó el día en que hizo algo que aún no puede explicar del todo. Le entregó a su niñera su tarjeta bancaria y un fajo de cheques en blanco. La dijo a la mujer que algo andaba muy mal con ella y que debía irse hasta que lo averiguara. Luego se subió a su coche y condujo 200 millas por la costa de California. Para entonces su matrimonio ya se estaba resquebrajando. Marie Y. Brian Blossell, el hombre con quien se casó el 28 de octubre de 1986, ya se habían separado brevemente en 1998. Se reconciliaron, pero la relación nunca volvió a ser la misma. Y luego, en agosto de 2005, se produjo un incendio en su casa familiar. Esposo. Brian salvó a los niños cerrando rápidamente la puerta del garaje para frenar las llamas. La casa sobrevivió. Marie escribió más tarde que el incendio tuvo un efecto extraño en su matrimonio. Aquel lo magnificó para ella cada una de las maneras en que ella y Brian se habían distanciado silenciosamente a lo largo de los años. Las llamas no destruyeron el matrimonio. Simplemente le hicieron ver finalmente lo que ya se había perdido. En agosto de 2006 llegó el momento que acaparó la atención de la prensa sensacionalista durante semanas. Marie fue hospitalizada repentinamente y algunas revistas publicaron de inmediato titulares que afirmaban que había intentado quitarse la vida. Su equipo reaccionó con firmeza. Su portavoz explicó que Marie simplemente había tenido una mala reacción a un medicamento que estaba tomando y se había desmayado. Su representante de toda la vida, Carl Engelman, declaró a la prensa que lidiar con la prensa sensacionalista era como golpear gelatina, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Al año siguiente, en 2007, Marie y Brian finalizaron discretamente su divorcio tras 21 años de matrimonio. Ella pensó que había tocado fondo, y entonces llegó la llamada que dividiría su vida en un antes y un después, el tipo de llamada que ninguna madre en el mundo desea recibir. La llamada que perdió.
En otoño de 2007, apenas unos meses después de su divorcio, Marie hizo algo inesperado. Se unió al elenco de Dancing with the Stars. Tenía 48 años. Acababa de perder 23 kilos con una dieta estricta. Y sinceramente, esta es la parte de su historia que más me gusta, porque su hijo, Stephen Jr., finalmente se sentó con ella y le contó la verdad. Él dijo: mamá, te vamos a perder, vas a morir, tienes que bajar de peso. Así que lo hizo por él. Bailó hasta conseguir el tercer puesto. Pero durante un episodio, todo el país la vio bailar samba con maestría, terminar su rutina y de repente desplomarse allí mismo en directo por televisión mientras los jueces daban su crítica. Todo el estudio se quedó paralizado. El presentador Tom Bergeron se apresuró a acercarse. Cuando finalmente abrió los ojos, las dos primeras palabras que salieron de la boca de Marie fueron: ¡oh, mierda! Oh, así es ella. Incluso en una emergencia médica hizo una broma. El éxito de esa temporada la llevó directamente al reencuentro profesional más importante de su vida. En septiembre de 2008, Marie y su hermano Donnie comenzaron una temporada de espectáculos en el Flamingo de Las Vegas. Donnie y Marie Osmond han extendido su show en Las Vegas, celebrando 8 años en la ciudad. Esto va para largo. Se suponía que sería una prueba de 6 semanas. Terminó emitiéndose durante 11 años consecutivos. En su apogeo, cada hermano ganaba, según se informa, $1 millón al año, además del 40% de la venta de entradas. Eso sí que es un regreso triunfal. Luego llegó 2009, uno de los años más difíciles de su vida, incluso antes del peor. Marie decidió despedir a su representante Carl Engelman tras 35 años trabajando juntos. Ahora bien, aquí viene la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. Carl Engelman no era solo su representante, era el suegro del legendario presentador Larry King. Así que cuando Marie entró en la habitación de hotel de Carl a las 5 de la mañana del 12 de septiembre de 2009, y le dijo que su relación profesional había terminado, estaba rompiendo un vínculo personal que se extendía por algunos de los círculos más influyentes de Hollywood. Su abogado Marty Singer declaró a la prensa que Carl había incumplido su deber fiduciario para con ella. Carl respondió con su propia demanda. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo mediante arbitraje privado, pero la confianza se había roto. Ese mismo año, Jessica, la hija de Marie, le confesó que era lesbiana. Y esto es lo que hizo que la respuesta de Marie fuera tan discretamente revolucionaria para una mujer criada en la fe mormona. No lo dudó. Declaró a una emisora de radio de Los Ángeles que creía que toda persona debería tener derecho a compartir su hogar y sus finanzas con alguien a quien ama. Desde entonces ha acompañado a su hija al altar. Viajó para asistir a la boda de Jessica con su esposa Sarah en junio de 2019. Y ha dicho muchas veces que Dios no creó las flores de un solo color, sino de muchos. Pero nada de eso la preparó para lo que sucedió el 26 de febrero de 2010. Alrededor de las 9 de la noche de ese viernes, su hijo de 18 años, Michael Blosil, se arrojó desde el 8º piso de su edificio de apartamentos en el centro de Los Ángeles. Era estudiante de moda. Dejó una nota que conmovió al mundo entero. En ella escribió que no tenía amigos y que nunca encajaría en ningún sitio. Los análisis toxicológicos confirmaron posteriormente la ausencia de sustancias ilegales o alcohol en su organismo. Era simplemente dolor, ese tipo de dolor que produce la depresión y que nadie más puede ver. Cuando Marie habló con Oprah sobre ello más tarde ese año, dijo algo que quiero que lean muy despacio. Dijo que cuando escuchó a Michael decirle que no tenía amigos, la hizo revivir su propia depresión, porque así se había sentido ella en sus peores momentos. Le había dicho que estaría allí el lunes, le había prometido que todo iba a estar bien. Pero dijo que la verdad que descubrió esa noche era simple y devastadora. La depresión no espera hasta el lunes. El teléfono sonó la noche en que él murió mientras ella estaba en el escenario en Las Vegas y se perdió su última llamada. Desde entonces lleva cargada con esa llamada perdida. 2 semanas después del funeral, Marie volvió a los escenarios en Las Vegas. La gente estaba enfadada. Lucky enviaban cartas crueles. Decían cosas terribles sobre una madre afligida, pero ella ha explicado con mucha claridad por qué lo hizo.
El escenario era su refugio. Si no volvía a subir esa vez, sabía en lo más profundo de su ser que tal vez nunca volvería a hacerlo. Lo hizo por Michael. Lo hizo por sus otros hijos. Lo hizo porque tenía que enseñarles que hay que seguir viviendo incluso cuando vivir parece imposible. Y entonces, en mayo de 2011, el universo finalmente le dio una grata sorpresa. Sí, volvió a casar con su primer marido Stephen Craig en Las Vegas. De hecho, lució el mismo vestido de novia que usó la primera vez que se casó con él en 1982. En entrevistas afirmó que nada es casualidad y que Dios tiene sus propios tiempos para las cosas. Tras 26 años de separación, esos mismos dos corazones finalmente volvieron a encontrarse, el hermano al que ella fue a ver. Para cuando llegó el 2025, Marie por fin estaba entrando en una etapa de su vida que se sentía estable. El dolor por Michael seguía presente, pero se había atenuado hasta convertirse en algo que podía sobrellevar. El escándalo de los programas de entrevistas había quedado atrás. Sus giras navideñas sinfónicas agotaban las entradas en todo Estados Unidos. Su matrimonio con Steve fue feliz. Su hija Jessica estaba felizmente casada. Sus 7 hijos restantes gozaban de buena salud. Bye bye, entonces, el primer día de enero de 2025, recibió una noticia devastadora. Su hermano Wayne, conocido como Wayne Osmond para todo el mundo, pero que para ella había sido su hermano mayor y su protector de toda la vida, sufrió un derrame cerebral masivo y falleció a los 73 años. Ya había sobrevivido a una cirugía de tumor cerebral de 17 horas en 1997. Había sobrevivido a la radiación. Había perdido la audición y necesitaba un implante coclear. Había sobrevivido a otro derrame cerebral en 2012 que le impidió volver a tocar la guitarra. Wayne llevaba casi 30 años luchando contra su cuerpo y había ganado cada batalla. Hasta esa mañana, su hermano Donnie fue el primero en dar la noticia en Instagram el 2 de enero. Escribió que Wayne había sido un optimista nato, el hermano que irradiaba alegría y risas a todos los que lo conocían. Pero fue la publicación de Marie unos días después, el 8 de enero, la que me hizo detenerme y dejar el teléfono. Escribió que apenas unas semanas antes de la muerte de Wayne había sentido una necesidad imperiosa de ir a visitarlo. No sabía por qué. Simplemente supo que tenía que ir. Escuchó esa intuición y emprendió el viaje. Pasó horas con su hermano simplemente hablando, estando a su lado, siendo su hermana una vez más. Y entonces pronunció unas palabras que probablemente recordaré durante mucho tiempo. Escribió que atesoraría las horas que pasó con él por el resto de su vida. Cuando regresó a su auto después de esa visita, no tenía ni idea de que pocos días después, Wayne sufriría el derrame cerebral que acabaría con su vida. A veces el universo te susurra algo y Marie escuchó. La mayoría de nosotros habríamos pospuesto ese viaje. La mayoría de nosotros nos habríamos dicho que la visitaríamos el mes que viene. Ella no lo hizo, y esa decisión le brindó uno de los recuerdos más preciados de toda su vida. Hoy Marie Osmond tiene 66 años. Sigue de gira con orquestas sinfónicas completas. Sigue defendiendo su fe mormona en entrevistas de podcast. Sigue recaudando fondos para Children's Miracle Network Hospitals, a la organización benéfica que ayudó a cofundar en 1983 y que ha recaudado más de 9,000 millones de dólares para niños enfermos de todo el mundo. Le han extirpado 17 tumores. Ha enterrado a su hijo Michael. Ha enterrado a su madre Olive. Ha enterrado a su padre George. Ahora ha enterrado a su hermano Wayne. Yahweh ha decidido que cuando llegue su hora no dejará ni un solo dólar de su fortuna de 20 millones de dólares a ninguno de sus hijos, porque cree firmemente que el dinero roba la motivación y que el mayor regalo que puede darles es el ejemplo de su propia ética de trabajo. Marie finalmente ha reconocido a su manera lo que le hicieron de niña. Finalmente lo ha dicho con la suficiente claridad como para que el resto del mundo no pueda fingir que nunca sucedió. Y ha dado permiso a miles de otras mujeres que fueron lastimadas por amigos de la familia, socios comerciales y hombres que usaron la cercanía como arma para que finalmente alcen la voz. Comparte tu opinión sincera sobre la decisión de Marie de no dejarles nada a sus hijos, y si sus valientes palabras sobre el abuso que sufrió cambiaron tu perspectiva sobre su historia.